Nuestra siguiente ponente, la doctora María Pérez Benítez, quien nos va a hablar de fundamentos físicos de la moraterapia. La doctora María Pérez practica la medicina biológica e integrativa, también moraterapia y homeopatía, medicina psicosomática y medicina estética, máster en nutrición y dietética, y es coautora de los libros El médico en tu cocina y Oncología integrativa con el doctor Pere Gascón. Cuando acabemos los temas técnicos, le daremos la bienvenida. Le acompaña Carlos Maudos. Adelante. ¿El botón derecho para avanzar? Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Un placer por estar aquí compartiendo este inicio de proyecto o una continuación de un proyecto que ya nació hace tiempo. Muchísimas gracias, Leo, Adriana y a todos los que habéis hecho con ese impulso posible este evento. Gracias también por contar con nosotros y, bueno, es evidente que a lo largo de la mañana ya nos han dado como una entrada estupenda para todo lo que vamos a explicar. Lógicamente va a ser un apunte, o sea, porque no da tiempo en 25 minutos, pero bueno, por lo menos si damos una pincelada de lo que es la moraterapia, eso va, y si genera un interés en vosotros, tanto profesionales como los que podáis ser usuarios de la terapia, pues esa es nuestra intención. Me acompaña Carlos, porque él es el distribuidor de Mora en España y para mí un gran amigo y sobre todo la persona que mejor conoce el Mora y más Mora conoce. Entonces yo creo que era una buena oportunidad hoy de presentarlo pues los dos. Bueno, como ya habéis visto, lo de las ondas no es una historia nueva. Yo creo que nos remitimos o nos anticipamos hacia muchísimos años atrás. Pero bueno, si por ponerlo un poquito más cerca, a principios del siglo ya tenemos muchos investigadores que ya decían, ¿no?, que la estructura y el desarrollo de los organismos está sujeto a sistemas de ondas inmateriales. Estos campos de fuerzas de vida poseen la capacidad de ordenar, que esto es algo que ha salido a lo largo del día, de poner orden y formar estructuras moleculares altamente complejas que forman los seres vivos. Este es un estudio en el que se hizo en el 1940 y 1945, en el que intervinieron varias universidades y muchos organismos, en el que vuelve a decir la conclusión: las plantas, los animales y los seres humanos, además de todos los minerales también, poseemos campos de fuerza electromagnéticos o campos energéticos. Estos campos energéticos determinan la forma y el estado del organismo al cual pertenecen a la vez que son determinados por ellos. Ojo, porque aquí también entenderíamos la importancia de lo que comemos y de la energía que esos alimentos poseen. Eso también va a incidir en nuestra energía, por así decirlo. Una cosa muy importante es que este campo es el responsable de mantener reconocible la identidad, el sí mismo del organismo, y estos campos desaparecen con la muerte. Lakowski, que ya lo habéis conocido esta mañana, pues él realmente vuelve otra vez a decir que la vida es cuestión de ondas electromagnéticas. Las células vivas son pequeños osciladores que reciben información y la emiten merced a estos mismos principios. El premio Nobel Froelich, tanto en el 1963 como en el 1964, confirma esta teoría. Y ya Pop es un físico con el que yo tuve el placer de conocer
en Alemania. Bueno, fue maravillosa la ponencia, pero bueno, pues en resumen él confirma realmente esto de los biofotones, que las células y los órganos, es decir, las células y los órganos, es decir, nosotros mismos nos comunicamos a través de estos campos electromagnéticos y que están vinculados a la esencia de la vida, no a la sangre, la linfa, sino a la esencia de la vida. Las ondas electromagnéticas, como portadoras de la información, son anteriores a los procesos bioquímicos y solamente los demás procesos perceptibles o imperceptibles pueden ocurrir. ¿Por qué insistimos tanto en esto y damos este paso? Porque es muy importante que todos los elementos que nosotros trabajamos como médicos están encaminados al cuerpo visible y, sin embargo, nos olvidamos de una parte esencial, que es el cuerpo invisible, que es lo que trabajamos, en este caso, con la moraterapia. Bueno, esas oscilaciones, ese campo electromagnético que es particular para cada cual, pero que los órganos, por su naturaleza, tienen su campo vibracional que es medible, como ya nos han explicado los físicos esta mañana, y características de cada órgano, de cada bacteria, de cada virus, de cada hongo, de cada elemento en la naturaleza, y que decía en la ponencia, ¿no? Si se pudiera conocer, ¿no? Pues la frecuencia vibracional de cada elemento en la naturaleza, o de cada órgano, o de cada sustancia, o de cada patógeno, para poder darle la vibración inversa y anularla, sería fantástico, que es lo que hicieron los otros físicos que Elena Valladares ha mostrado. Pues eso ya lo hacemos, y lo hacemos con la moraterapia. Y algo que todavía la medicina está un poco en pañales y todavía cuestionándose cosas, como que esto es como algo muy esotérico, porque a mí me lo han llegado a decir compañeros, pues en realidad nosotros utilizamos las ondas electromagnéticas constantemente en nuestra vida. Y en medicina, pues cuando hacemos un electrocardiograma o hacemos un electroencefalograma, lo que estamos haciendo es medir campo electromagnético del corazón o del cerebro. Y eso se puede extrapolar, pues, a todos los órganos y a todo lo que os acabo de decir. Así que, ¿cómo nació Moraterapia? Pues se lo paso el mando a Carlos. Gracias, María. ¿Podéis aplaudirla, bueno, seguimos, por favor? ahora seguimos. Bueno, como bien ha dicho María, hablar de todos los fundamentos físicos de la moraterapia y sus aplicaciones tanto en diagnóstico como en tratamiento en 25 minutos es prácticamente imposible, pero vamos a daros una pinceladita. También queríamos incluir en la ponencia cómo nació la moraterapia a mediados de los años 70 en Alemania. Un médico, el doctor Franz Morell, que trabajaba también con medicina tradicional china, homeopatía, homotoxicología, organoterapia, etcétera, pues tuvo la genial idea de si, como entonces descubrieron en un curso de Reinhold Voll, del doctor Voll, de electroacupuntura de Voll, hay una acción previa de los medicamentos, una acción electromagnética que modifica los biocampos del... Uy, perdón. Luego, era esta acción previa la que modificaba ya la energía de la persona que estaba tomando el medicamento. Él pensó, pues podemos incidir directamente modificando con tecnología moderna los campos electromagnéticos y la información, los impulsos biofotónicos, que son los que gobiernan los procesos bioquímicos y el cuerpo estructural, el cuerpo material o tangible que hemos visto antes en la otra diapositiva. Y se lo comentó a su yerno en aquel entonces, el ingeniero industrial electrónico, ingeniero de sonido también, Eric Rase, que es este de la derecha. Y bueno, él me comentaba, Eric Rase, que le dio un susto de muerte porque fue a una visita a su consulta y le dijo, quédate hasta el final, que antes de cenar tengo que decirte algo muy serio. Y él estaba pues muy asustado, pensando que tenía una enfermedad grave, y lo que quería era plantearle esto. Y en sus tiempos libres, los fines de semana, en un cobertizo detrás de su casita, pues ahí empezaron a jugar con las energías de las personas, inventando equipos que trabajaban pues primero con la información, la energía que se mueve por los meridianos de medicina tradicional china, y luego también pues con los impulsos biofotónicos que hemos visto que demostró Fritz Albert Popp.
Y luego pues, desarrollaron el filtro molecular biológico que veremos a continuación, que es el que permite discriminar la vibración armónica de la vibración inarmónica para poder fortalecer la primera y neutralizar la segunda en las personas. De ellos, Morel y Rase, viene el nombre de moraterapia, que estamos intentando recuperar debido a que se ha denostado últimamente el concepto de bioresonancia, que ni siquiera ellos lo acuñaron así. Aquí veis a María hace un par de años en Alemania recibiendo el título en un curso. Podéis ver en esta zona, bueno, no funciona el láser, pero veis arriba a la izquierda la gráfica de los 4 polos o de los 4 cuadrantes del profesor Van Sant, que hoy hemos incorporado en la Mora Nova con el módulo de los 4 polos del doctor Bodo Kohler. Como os decía, hay un filtro molecular biológico que está discriminando en tiempo real, porque lo que hace la Mora básicamente hace muchas más cosas, pero básicamente cuando el paciente entra en contacto con los electrodos de manos y pies, que es donde tenemos una somatotopía refleja de todo el cuerpo muy importante, pero sobre todo es donde está invirtiéndose la polaridad de la circulación energética, porque sabéis que la energía viene de los pies al tórax, del tórax a las manos, de las manos a la cabeza y de la cabeza a los pies, es decir, invierte la polaridad en los pies y en las manos, ¿verdad? El yin va de los pies a las manos y el yang de las manos a los pies. ¿Qué es lo que hace la moraterapia? Pues entra en circuito toda esa energía, esa información que discurre por el paciente, por las autopistas digitales que todos tenemos en el organismo, empieza a circular a través del equipo. La máquina discrimina lo que es armónico de lo que es inarmónico. No lo enfrenta a patrones estereotipados del ser humano, vamos a decir, tipo, sino que lo confronta con la propia genética de la persona que está conectada a la máquina. Es una terapia completamente individualizada con la información de cada persona. Lo que hace es liberar las fuerzas naturales de autorregulación que están mermadas o incluso suprimidas por diferentes factores estresantes. Aquí veis a la izquierda una persona recibiendo terapia con la Mora Nova. Corrígeme si me equivoco, esta es tu consulta en la calle Balmes, en Barcelona. Sí, sí. Y a la derecha podéis ver un esquema de lo que sería... Ese equipo es el Mora 4 del año 84-85 y veis cómo tenemos ese aparato era unipolar, porque hoy en día la máquina Mora, la Mora Nova y también su predecesora, la Mora Super, son 2 equipos Mora trabajando al unísono en simbiosis, de forma paralela e independiente, pero esta era unipolar. Entonces podéis ver cómo coge la información del paciente, que evidentemente todos tenemos ondas armónicas e inarmónicas, pasa a través del equipo y las armónicas lo que hace es que les sube el volumen, digamos que las amplifica y las fortalece, un poquito solo porque lo que está sano no hace falta tampoco darle mucha fuerza. Y luego las que son inarmónicas va a hacer un fenómeno que no es ni física cuántica, ni, como decía antes, algo esotérico, como decía María, es simplemente una cancelación de fase de toda la vida. Es lo que se conoce en física clásica como fenómeno de interferencia destructiva, que en este caso utilizamos para construir salud. Cogemos las ondas inarmónicas, las copiamos en todas sus características, incluso la alineación espacial, y se invierte en 180 grados en su fase, creando lo que se llama la onda de espejo, cancelando o neutralizando la onda original patológica cuando vuelve de vuelta al paciente. Es decir, las ondas armónicas les va a subir el volumen, las inarmónicas las va a neutralizar con una cancelación de fase o fenómeno de interferencia destructiva, creando la onda espejo y superamplificándola. Esto se traduce, aquí tenéis un ejemplo de lo que es el inversor de onda de la Mora. Tenemos los armónicos, tenemos los inarmónicos, que es lo que entra al equipo, y luego va a potenciar los armónicos, la H-harmonious en inglés, y va a neutralizar los inarmónicos invirtiéndolos, que es la disharmonious en inglés. Pasa a la siguiente. Sí. Bueno, como os decía, son tratamientos con la información propia del paciente. No agrega magnetismo, no agrega corrientes, no agrega absolutamente nada, simplemente coge la información del paciente, la filtra, potencia lo que es armónico y neutraliza lo que es inarmónico. Ahora me ha venido lo que os iba a decir. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en que los pensamientos que te hacen daño se neutralizan. Es típico que venga la persona alterada a la consulta pues porque ha discutido con el taxista o porque tiene un problema con el jefe en el trabajo, y después ya simplemente de la primera terapia, la terapia base, se olvida, incluso te comenta y dice, ¿por qué venía yo tan cabreado? Qué tontería, si esto no, ni me va ni me viene. Es muy gracioso. Y emociones que están reprimidas o que están
nutriendo programas mentales que se repiten y que nos hacen daño, también las neutraliza, las borra en el acto. Problemas energéticos se borran en el acto, los virus también se inactivan en el acto. Y toda sustancia extraña, ajena al organismo, también se va a disgregar en micropartículas y va a salir del organismo, con lo cual en el mundo actual es muy importante porque todos estamos hipercontaminados, como hemos visto en otras ponencias, por infinidad de tóxicos medioambientales, metales pesados, etc. También es importante decir que los efectos nocivos de las radiaciones electromagnéticas, tanto naturales, telúricas, como de las geopatías, como artificiales, y también la radioactividad son expulsadas del cuerpo. En el mundo en el que estamos es imprescindible. Aquí veis un ejemplo de la terapia con bioresonancia. Cogemos en este caso la información de un órgano, hemos escogido el hígado, tenemos unos campos electromagnéticos circulares, como habéis visto en otras diapositivas, incluso de otras ponencias, como por ejemplo la anterior. Con el equipo de moraterapia de Medtronic, el MORA, se captan estas vibraciones, esto pasa solo. Las invierte las inarmónicas, potencia las armónicas con el filtro de resonancia molecular, filtro molecular biológico, y las ondas inarmónicas, ahí pone disarmónica, que sería un anglicismo, pero es inarmónico, lo que hace es, en el organismo, cancelarlas, neutralizarlas, porque la resultante de una onda invertida y su onda original es el cero, se anulan mutuamente. Y luego tenemos también los armónicos que potencian ¿cómo se diría?, el funcionamiento fisiológico de los órganos, los tejidos, etc. Aquí nos veis en un curso, hacemos formación todos los años, hacemos formación online también. Cuando instalamos un equipo hacemos un curso de instalación gratuito y merece la pena, incluso viene gente que no tiene idea de tener la máquina nunca porque se da mucha información transversal y la verdad es que la gente es maravillosa, el nivel de los cursos es grande y se da mucha... mucha información de última generación, ¿no? Muy novedosa. Arriba a la izquierda tenéis a Nuno Ruivo con María y con Peter Mar. Ellos son mis compañeros en la Academia Mora Academia Internacional. Aquí estamos, María y yo, con su diploma, muy contenta y orgullosa. Y abajo a la izquierda tenéis el aula donde hacemos las formaciones. Aquí a la derecha es que hicimos un pequeño congreso, también esto fue en Motril en el año 17, y está María dando una ponencia, si no recuerdo mal, sobre la relación, precisamente como el libro de Leonor Martín, la relación entre el segundo cerebro, el sistema nervioso entérico y la psique. La moraterapia, como decíamos, no aplica frecuencias electromagnéticas externas, ni corrientes eléctricas producidas artificialmente, ni campos magnéticos, ni de baja ni de alta frecuencia, ni pulsantes ni fijos. Simplemente trabaja con la información propia de las personas, no puede hacer daño nunca. El paciente no está conectado a ningún tipo de corriente, solo utiliza informaciones propias del cuerpo obtenidas mediante filtros y sistemas de amplificación. Y el dispositivo desarrollado por Medtronic, todos ellos, desde el primero a finales de los 70 hasta hoy en día, es un aparato médico homologado tipo 2A, la clase más alta de aparato médico que hay en Europa. Desde hace 40 años pasamos el test de doble ciego todos los años con nota sobresaliente. No hay ninguna tecnología, ni fármaco, ni siquiera un antibiótico específico tras cultivo del bacilo que alcance esa nota. Y contamos con todos los requisitos legales, algunos certificados ISO, no solamente este que veis, cumple la reciente ley de protección de datos y la de productos médicos, se actualiza gratuitamente, todo lo que tenéis no se queda obsoleto, que hoy en día también es importante, y todo lo que queráis adquirir, porque es modulable, solamente vais a gastar aquello que vayáis a usar y si luego os apetece añadir algo, se baja inmediatamente de forma online. Esto es... ¿Perdón? No, iba a decir que lo más importante aquí con esta diapositiva es que debería de estar incluido. Pasa la siguiente, por favor. Que por eso debería de estar, o lo incluimos dentro de los tratamientos de medicina integrativa. Como habéis visto, si habéis entendido bien todo lo que os hemos contado y todo lo que Carlos os ha contado, que evidentemente todas las indicaciones, aplicaciones y todo eso pues lo podéis encontrar tanto en la web como con él, y ahí le podéis preguntar toda la información que vosotros... En el stand que hay al fondo a la izquierda. Eso. Porque como podéis intuir, los que no conozcáis, realmente el abordaje es... bueno, pues es muy amplio, las capacidades de tratamiento es muy amplio, sobre todo es un gran regulador, que esto es muy importante, se trabaja con información propia del cuerpo, con lo cual se puede utilizar, o sea, se aplica de hecho en...
En cualquier sintomatología. Hay una cosa muy importante que nos permite la moraterapia, que no solamente es de tratamiento, sino que es de diagnóstico, y algo que a mí me gusta muchísimo y una de las cosas que me tiene enamorada el Mora es precisamente que es un aparato en el que nosotros podemos prevenir cosas que nos puedan suceder en esos desajustes que puedan generar la enfermedad. Lo podemos prever mucho tiempo antes de que aparezcan. Es decir, que nosotros normalmente no acudimos al médico, a un profesional o un fisio, a un osteópata o cualquier profesional de la salud cuando aparecen los síntomas. Sin embargo, con la moraterapia nos permite hacer un chequeo en el que, para poder prevenir justamente esos desajustes y ayudarnos a entender cómo estamos, cuáles son, digamos, nuestros puntos más débiles, cuáles debemos de fortalecer. O sea que me parece que es una herramienta terapéutica de diagnóstico y de tratamiento muy interesante para tener en cuenta como una prevención, que al fin y al cabo eso es lo que deberíamos de hacer, y por eso la tenemos integrada, o yo por lo menos, o nosotros la tenemos integrada dentro del tratamiento multidisciplinar en cualquier problema o desajuste que pueda ocurrir. Además, hace mucho más efectiva cualquier otra terapia que utilicemos, junto con la moraterapia, ya que predispone al organismo al corregir la parte que gobierna la estructura material, tangible y todas las reacciones bioquímicas. Cualquier terapia que hagamos a continuación, como bien dice María, funciona muy bien dentro del círculo de la medicina integrativa, porque va a hacer mucho más efectiva cualquier otra terapia. Podéis ver un ejemplo en la charla que viene 2 después, a las 5:30, de la Kappa Energy, de la tecarterapia, la hipertermia por radiofrecuencia, un equipo que combina muy bien con la moraterapia, porque la moraterapia va a trabajar el aspecto vibracional, el Kappa Energy va a hacer una renovación, una regeneración del tejido de forma muy acelerada, y la combinación es absolutamente brutal. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias.